Cornelis Johannes Jacobus Maria Nottebohm vio la luz por primera vez en La Haya en 1933. Es un eterno candidato al Nobel, como eterno es también su amor por los viajes, en contradicción con su apellido que significa nogal, siguiendo, como él dice, los dictados de su alma desde los 17 años cuando salió de su casa por primera vez. Su literatura se resiste a ser clasificada en géneros, pero él se considera antes que nada poeta. Su literatura, de desvíos, reflexiones y exigente de plena atención, es un real regalo para nuestros oyentes. El desvío a Santiago. Alguien esparce alpiste y surge allí un torbellino de palomas. Ya me he levantado y paso, camino de la basílica, por delante de la curiosa fuente con el hombre y las alocadas figuras femeninas. Mis ojos tienen que acostumbrarse a la oscuridad, se está celebrando un rito. Niños pequeños son alzados de la tierra y propulsados tan alto como es posible al mundo superior, tan alto como puede el sacerdote y durante el tiempo que sea capaz de sostener al niño. No conozco este rito, nunca he participado en él, no lo he visto nunca antes. La confirmación, la ceniza, la bendición de San Blas, la primera comunión, todo esto sí, pero nunca fui arrebatado así de las manos de mi madre, alzado con un impulso al aire en dirección al altar, sujetado y mostrado y luego, con un segundo impulso, balanceado por el aire y de nuevo mostrado. Pero ahora a un poder terrenal, el fotógrafo, que por un momento me envuelve en el blanco plateado de su flash, y así fija ese momento para siempre, de manera que pueda verme más tarde flotando en la basílica, el sacerdote con su capa debajo de mí, sus manos alrededor de mi limitada cintura. Permanezco entre cielo y tierra, como si debiera ahora elegir: ora soy ofrecido al tabernáculo donde vive Dios, ora nado en la luz del flash, luego puedo volver a ponerme en pie. Yo no, los niños, temerosos y al mismo tiempo disfrutando, nunca les volverá nadie a alzar así en una iglesia. Uno a uno son anotados en la santa luz fotográfica. Las madres lo presencian como si pensaran que sus hijos aún podrían salir volando en las bóvedas por el rosetón hacia afuera, pero la tierra los vuelve a absorber con un sonido de monedas sobre la bandeja plana de cobre. El olor de incienso, la complicada maniobra de las señales de la cruz para manos demasiado pequeñas. No, así no, así. Afuera espera todavía la mujer como un velero de tul. Es poderosa. El delgado campesino al lado de ella está nervioso. Quizá prefiera no entrar en ese mundo que sabe de otro mundo, el mundo de sacerdotes, órganos y oro, donde tu propia voz suena de manera diferente, como si estuviera deformada por algo invisible. Ese mismo elemento intolerante que se ocupa de que no crezcan árboles allí. Le compadezco, moreno y torpe en su incómodo y bonito traje. El sacerdote, las palomas, la plaza, me han vuelto a asumir en España. Tengo que irme, salir de la ciudad, lejos del mar hacia el interior, ese otro mar con las olas color de arena, un océano de olivos, las carreteras por donde nadie conduce. Por eso he venido aquí, y lo sé. No puedo explicárselo a nadie. La tentación de esas horas de calor y sequedad, las formaciones de batalla de los olivos que suben por la colina como una visión ardiente, los cauces lixiviados y pueblos insignificantes, a veces medio abandonados. De nuevo, va abriéndose ante mí el mismo paisaje siempre distinto. Por aquí pasó montado en su burro San Juan de la Cruz, el místico, el poeta, cantando y leyendo y pensando como alguien que no necesita de nadie para subir al cielo. Él levitaba por encima de sí, su doble sobrevolándolo como una sombra, encima del hombre con el bastón y el burro que cruzaba debajo de él el silencio petrificado. Porque aquí es donde estoy, en Úbeda, en el sobrio palacio que se llama Casa del Deán Ortega y que ahora es un parador a donde puedes entrar sin título nobiliario. La luz que golpea dentro a través del postigo graba un cuadro vulgar sobre mi cama. Vuelvo a leer las palabras que leía antes de quedarme dormido y que parecen proceder de una canción. Fue extraño el destino de Plotino en el mundo árabe.
Y luego me levanto y abro el postigo completamente y vuelve a ocurrir algo extraño, ya que mientras, o quizá porque el mugir continúa, vuelvo a saber de repente lo que era mi sueño, algo con leones y toros, y también sé lo fina que es la capa entre realidad y sueño en este caso, porque esta mañana escribí algo sobre el relieve de una de las pilastras del frontispicio de la Sacra Capilla del Salvador que está al lado del parador. Un hombre, quizá Hércules, que lucha con 2 toros. Y el león tampoco está lejos porque éste está alto y alerta ante el Palacio de las Cadenas, con las armas de los Vázquez de Molina bajo su garra izquierda. Mientras continúa todavía el mugido, pienso en lo extraño que es estar rodeados constantemente de animales mitológicos en estas ciudades y pensar que podemos pasear impunes entre ellos. El león en el pedestal, el águila con el jabalí en las armas, el unicornio en la vidriera, alguna vez escogen un sueño en el que poder moverse, acercarse, atraer, amenazar, en el que la piedra curtida se transforma en una brillante piel marrón. El águila busca su presa, el león ruge, el toro muge y embiste. Para escapar solo un día de este paisaje había ido a Úbeda. El patio del parador era alto y fresco, palmeras y luz desde altas ventanas. Había leído algo sobre las familias medievales que aquí y en Baeza, que está a 10 kilómetros, habían intentado morderse la garganta las unas a las otras, como aquellas otras familias en Florencia y Verona, y cómo habían vuelto de nuevo a luchar juntas contra los comuneros para reprimir ese levantamiento popular con espadas y cadalzos. Como después de la derrota de los musulmanes en 1227 y 1237, había empezado la época de florecimiento para estas 2 primeras ciudades cristianas en Andalucía. Grano, aceite de oliva, sal, comercio. Úbeda ya no se llama Ubadat al-Arab, y Baeza tampoco Biasa. Ahora las familias luchan por la hegemonía y el dinero, y al nuevo dinero pertenecían nuevos estilos, y el más nuevo de todos los estilos pertenecía a la más rica de todas las familias, y así trajo Francisco de los Cobos, secretario de Carlos V, al arquitecto Andrés de Valdevira a Úbeda. Y ahí están sus palacios, una idea clara a mi alrededor. Frío, distancia, calma, una joya clásica tallada a fuego andaluz, un reservado entre árabe y barroco, ardor decorativo y profusión, un día entero para lo completamente distinto, mesura entre la inmensidad de todo el paisaje circundante. Úbeda es pequeña y pequeña es Baeza. No tienes que hacer nada, leer, pasear, buscar la sombra y mirar cómo fotografía la luz las imágenes, inspeccionar, considerar. Baeza es más antigua que Úbeda. Otros ecos, otro silencio. Cuando subo por detrás de la catedral a la alta colina por un estrecho sendero, me encuentro de repente con una escultura de Antonio Machado. Y eso también está hecho del material de los sueños, puesto que la cabeza del poeta es una cabeza sin cuerpo. Es de bronce pero capturada en hormigón y colocada en una mísera escombrera. Sus ojos están abiertos, pero él mira por encima de ti. Los pájaros han ensuciado completamente su cabeza de manera que llora desde la coronilla lágrimas amargamente sucias, grises y blancas, de mierda de pájaro. Una abultada cabeza de poeta en una jaula de hormigón, lixiviada por el calor, erigida como un fetiche sobre la tierra de la que escribió: tierras pobres, tierras tristes, tan tristes que tienen alma. Y ahora, Su gata murciélago es el tema de este texto de su libro Lluvia Roja. Heredé murciélago hace años. No un murciélago cualquiera, no. Me refiero a murciélago, una gata gris de raza cartuja, un nombre que me encanta porque me aficioné a visitar monasterios cartujos en mis viajes por España. Los monjes cartujos, a diferencia de los de otras órdenes contemplativas, llevan una vida solitaria y común.
El cartujo es un ermitaño dentro de una comunidad. Vive en una celda donde recibe la comida a través de una trampilla. No ve a los otros monjes sino durante el rezo, las faenas del huerto y 2 veces por semana durante un largo paseo, detalle este que a mí me agrada muchísimo. En Holanda ya no quedan cartujos, se han extinguido. Bueno, en realidad lo que quería hablar es de mi cartujo, de murciélago. Mi gata no es un monje, aunque algo tienen en común ella y los cartujos, pues murciélago vive aquí 9 meses al año en completa soledad. ¿Cómo se hereda una gata? En cierta ocasión le dejé mi casa de la isla a un irlandés, un tipo peculiar, no abstemio, que respondía al nombre de John John. El hombre no tenía dónde quedarse. Unos amigos me sugirieron que le dejara pasar la temporada de invierno en mi casa para evitar humedades, pues eso perjudica a los libros. Cada vez que regreso estos despiden un leve olor a moho y soledad. Como contrapartida, John John nos abonaría una suma simbólica. Nunca llegó a hacerlo. A cambio nos regaló murciélago, pues no sabía qué hacer con la gata. Dijo que vendría a recogerla a finales del largo verano. Dicho y no hecho. Murciélago, nos comentó, había recibido ya un tratamiento, de modo que no debíamos preocuparnos por la hueste de gatos solteros que merodeaban por la isla. A partir de aquel momento nuestra única preocupación fue murciélago. Le pusimos ese nombre porque se parecía a un murciélago, con sus lindas orejas radar y su habilidad para casi volar. En la isla abundan los muros de grandes piedras sueltas. Quien haya visto a murciélago subir a un muro de esos no puede concebir que tras un salto de 2 metros no continúe su vuelo hacia la estratosfera. La gata no tardó en adoptarnos. Una vez adoptados nos adiestró para realizar una serie de acciones. Ponerle la comida a unas horas determinadas, dejarle un sitio libre en una esquina de la cama para cuando regresara de la casa o de la discoteca a las 4 de la madrugada, levantarse, nosotros, se entiende, por la mañana sin hacer ruido, dado que ella no empezaba el día hasta aproximadamente las 11. La gata, por su parte, memorizó el sonido de nuestro viejo Renault 5 como punto de partida de una sucesión lógica de acontecimientos. Si se alejaba el sonido, los compañeros de casa, o al menos uno de ellos, se ausentaban. Si el sonido regresaba, se colocaba junto a la verja, acompañaba a la cocina a uno de los compañeros de casa, inspeccionaba qué habían traído esta vez del mercado o del supermercado y, por último, festín. Al cabo de 3 meses nos habíamos habituado a la convivencia. Murciélago se acostumbró a despedirnos varias veces al día. No estaba claro a dónde iba cuando nosotros salíamos. Nuestra casa está en el campo y la carretera termina prácticamente delante de ella. Algo más allá, debajo de 2 altos árboles, vive el cerdo de los vecinos, un animal de considerables dimensiones, y después empieza la tierra de nadie. Campos cultivados y otros abandonados, cercados todos por sus muros de piedras apiladas, algunos cubiertos de zarzamoras y otros de matorrales mediterráneos. Cuando nos marchábamos, la gata salía disparada en dirección al cerdo. No quería de ningún modo que la siguiéramos, razón suficiente para que no nos preocupásemos en exceso por nuestra partida, ya se espabilará. Sin embargo, nunca logramos quedarnos tranquilos. Mi otra vivienda está en Holanda y paso gran parte del año viajando. Me era imposible llevarme a murciélago a Japón o a Australia. Además, mi jardín era el territorio de murciélago, su terreno de caza, su hogar. Trasladar la gata a una ciudad habría sido un crimen. Y no obstante, cada vez que nos marchábamos, nos sentíamos culpables. ¿Cómo se las apañaría la gata sin nosotros? Cuando nos la regalaron era todavía pequeña. Por aquel entonces se llamaba Mrs. Wilkins, ridículo nombre que le puso John John y que nosotros le cambiamos enseguida. Su mundo era nuestra casa de Menorca, cierto, pero dejarla sola durante 9 meses olía a traición. La gata no reaccionó cuando nos marchamos. Se quedó mirando algo sorprendida las 200 latas de Whiskas que habíamos encargado y que nos entregaron un día de finales de septiembre, pero por lo demás no se inmutó. Ni siquiera nos preguntó si no sería mejor pasar el invierno en la isla, que es cuando las lluvias y las fuertes tormentas expanden el aire salado del mar. Hablamos con Nuria, la vecina que vive a unos 200 metros de nosotros, y acordamos que le daría de comer a diario a la gata. La verdad es que no teníamos claro, ni nosotros ni murciélago, si lo haría ni cómo lo haría.
El día de nuestra partida fue dramático, pero Murciélago nos ahorró la vergüenza desapareciendo de casa. ¿Qué sucedería cuando a las 4 de la mañana la gata descubriera de repente que ya no estábamos allí? ¿Cómo reaccionaría cuando nadie regresara del mercado con pescado fresco y cuando no pudiera ya saltar el muro como cada noche en el preciso instante en el que nos disponíamos a empezar el segundo plato? Nunca lo sabremos. De vez en cuando llamábamos a Nuria desde un país lejano para preguntarle por el gato. A Nuria le parecía un sinsentido que Murciélago fuera gata, y ella siempre nos contestaba que estaba bien. ¿Qué pensaría Nuria de nosotros? Probablemente nos consideraba un par de locos sentimentales que se habían encaprichado de un gato elegido entre los cientos de gatos vagabundos de la isla para procurarle una vida con casa propia y servicio. En cuanto a la gata, imposible saber qué pensaba. Ella no escribía, ni cogía el teléfono, ni llevaba un diario. Lo que sí sabemos es que cuando regresamos a la isla después de nuestra primera partida, hace ahora 8 años, tardó todo un día en aparecer por casa. Seguramente se detuvo a estudiar el panorama desde la distancia antes de volver, desempolvó del archivo de su memoria el sonido del coche y tal vez también el de nuestras voces. Lo único cierto es que aquella primera noche, a las 4 de la madrugada, escuchamos de repente un plof y vimos que el abriguito de piel había vuelto a apoderarse de la esquina de la cama. Así continuó la cosa durante años. Tristeza al despedirnos y alegría al regresar, al menos por nuestra parte. A ella no le interesaban los relatos de nuestros viajes. Japón no le decía nada. América tampoco. Nunca quiso leer mis libros, ni siquiera aquel en el que figuraba ella misma, la historia siguiente. Solo manifestaba su emoción ante el olor de las sardinas a la brasa u otras delicias que en invierno no existían. Eso sí, a veces, muy de vez en cuando, y sin que supiéramos por qué, buscaba un regazo y se ponía a ronronear como un viejo motor de barca. Misterios. Sin embargo, en cierta ocasión, en uno de nuestros regresos a la isla, todo fue diferente. Murciélago apareció como solía hacerlo, sí, pero esta vez con el abriguito hecho jirones y con los ojos turbios y velados. Se arrancaba constantemente mechones de pelo y un ojo no paraba de llorarle. El velo de los ojos se le oscureció cada día más. Como no había manera de meter a la gata en una cesta o en una jaula, nos plantamos nosotros mismos en la consulta del veterinario del pueblo. La veterinaria, una chica muy seria que no aparentaba tener más de 16 años, nos dedicó una disertación sobre lombrices, pulgas y demás parásitos indeseables. ¿Comía bien la gata? No paraba de comer. ¿Y aún así estaba delgada? Patéticamente delgada, una sombra. ¿Podíamos garantizarle que la gata estaría en casa cuando fuera a visitarla? No, no podíamos. Al final logramos ponerle gotas en los ojos y hacerle tragar las pastillas, combinándoselas con pedacitos de calamar o de conejo, pero nos resultó del todo imposible meterla en la jaula. Hasta que una señora entrada en años nos prestó su jaula, mucho más grande que la nuestra. La señora transportaba en ella a su perro de lanas, de la isla a la península y viceversa. Entretanto conseguimos la dirección de un matrimonio de veterinarios residente en la ciudad. La primera consulta la hicimos de nuevo sin Murciélago. La veterinaria, una alemana joven, nos atendió bajo una galería de retratos de perros y gatos. Ninguno de ellos se parecía a Murciélago. Acordamos con la veterinaria que yo volvería a casa para intentar capturar a la gata. Si lo lograba, regresaríamos enseguida a la consulta. Tras 3 intentos, lo conseguí. Fue una experiencia horrible que jamás olvidaré. Murciélago no entendía lo que era una jaula y una vez dentro, su estupor adquirió la forma de un sonido que parecía salir de un gato 300 veces mayor, una especie de monstruo subterráneo. Era como un rugido de pavor y pena por sentirse traicionada, cuya intensidad aumentó cuando colocamos al animal en el asiento trasero del Renault. El rugido no cedió hasta que en la sala de espera de la consulta se puso a examinar a través de los barrotes de su jaula a los otros gatos enjaulados y descubrió un perro inmenso que temblaba y aullaba flojito como si estuviera a punto de desfallecer. Esta era mi primera consulta a un veterinario. El doctor, un hombre joven y rubio, me preguntó si la gata se pondría muy fiera y le contesté que sinceramente no lo sabía.
Yo la veía muy tensa en su jaula provisional. Miraba a su alrededor con una desconfianza capaz de cualquier cosa. Pero fue mejor de lo que me esperaba. Con gran maestría, el doctor la sacó de la prisión y la inmovilizó sobre la mesa dejándola inerme. A continuación le palpó el cuerpo, le abrió la boca felina y analizó y evaluó el arsenal de armas que había en su interior. Murciélago gruñía, pero no se movía, y a mí se me impuso la tarea de imitar esa pericia de inmovilizarla sobre la mesa. El cuerpecillo de la gata palpitaba entero, como si por dentro fuera todo corazón. Aún así, se dejó rasurar la pata con una bonita cuchilla de afeitar para gatas. Le extrajeron sangre, una sangre muy roja y fluida, y le pusieron una inyección con una jeringuilla que a su lado daba la impresión de ser enorme. Ya nos podíamos llevar a la gata, nos dijo el veterinario. En aquel momento nos enteramos de que tenía 9 años, pues esa era la edad que le calculó el doctor. Cuando llegamos a casa, la gata salió disparada como un cohete. No quería volver a vernos nunca más. Resolvió alimentarse en adelante exclusivamente de lagartijas, pequeñas tortugas, saltamontes y ratones de campo. Sin embargo, al cabo de 2 horas, se presentó para comer como si nada hubiera ocurrido. ¿Acaso había ocurrido algo? 3 días después nos comunicaron que sus riñones e hígado estaban bien, que el velo de sus ojos desaparecería en breve, que la piel volvería a brillarle y que nos esperaban aún años de felicidad compartida. Bastaba con administrarle unas gotitas por aquí y unas pildoritas por allá. La salud de la gata era en aquel momento mejor de lo que jamás ha sido la mía. ¿Y ahora qué? Se acerca el día de la despedida anual, los primeros dardos de remordimiento nos hieren el alma. La jaula ha sido devuelta al perro y Murciélago hace como que no pasó nada. Cuando nos sentamos a comer, se sube al muro de un salto y se tumba con el trasero hacia nosotros. Participa de nuestro segundo plato a pesar de haber comido ya. Luego se marcha en dirección hacia el cerdo y se pierde en la oscuridad. Estamos seguros de que regresará a las 4 de la mañana y al amanecer salimos de la cama con cuidado. La conclusión es que los gatos creen en la eternidad siempre que no les vengas con una jaula. La eternidad de Murciélago duró 8 años más. Mi eternidad será en proporción igual de breve. En ella distingo a veces la sombra de mi gata deambulando entre los cactus, una diosa del hogar cenicienta que protege a los árboles y a los hombres contra el pulgón verde, las tormentas del invierno y los arrebatos de melancolía. Y para finalizar este programa dedicado a Cies Notteboom, escritor y poeta holandés, este corto relato, Boda con un sombrero. En un pequeño pueblo del sur de Francia, un francés de 68 años ha contraído matrimonio con una mujer que no tiene edad, porque está muerta. Vivieron juntos durante 20 años y quisieron casarse, pero ella enfermó y falleció. En la boda con la muerta, que requirió el permiso del presidente de Francia, el hombre trajo consigo el sombrero de la finada. En El Golem de Meyrink, el héroe se apropia de los pensamientos de la persona dueña del sombrero que se pone. ¿Qué pensaría el sombrero el día de la boda? ¿Reconocería a la decena de convidados que asistieron a la ceremonia? ¿Y qué le habrá dicho al hombre una vez solos en casa? Hoy en Literatura para Oír les hemos presentado 3 relatos de Cornelis Johannes Jacobus, Maria Notteboom, Holanda.